¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues muy bien, yo siempre encantado de estar contigo, Nuria, ya lo sabes. Hoy vamos a disfrutar mucho. Bueno, en fin, porque por supuesto que la sí. maldad da mucho gusto. Da muchísimo juego. Bien, hoy vamos a hablar... Es un abismo sin infinito, vamos, insondable. Infinito. Sí. Bien, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Iniquidad, el nacimiento del Estado y la crueldad social en las primeras civilizaciones, publicado por Rialp, y cuyo autor es Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. ¿Qué tal, Manuel Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. No sé cómo te dio a ti por estudiar esto de la maldad de las sociedades y del Estado. Pues hay muchas razones. La esencial es mi experiencia personal de lo que es el problema de que podemos decir, las personas, las sociedades, tienen una tendencia, podemos decir, ubicua en todas partes, a una mezcla de, podemos decir, compasión y capacidad para hacer daño y hacer sufrir a los demás. Y esa mezcla que se da en todas las personas y en todas las sociedades, pues evidentemente yo he tenido mi pequeña dosis personal, de experiencia personal de ello, de personas luminosas y personas capaces de hacer daños sin sentido, y quise hacer una reflexión sobre si esto era algo cultural o era algo más antropológico. ¿Se puede curar la maldad? Sí. ¿Sí? Sí, con compasión. El libro último es el libro, antes de volver al tema al asunto de fondo que ha planteado Nuria, pero un poco para describir lo que es el libro, no es el final, ¿no?, de una trilogía, ¿no?, que empieza con la compasión, empieza con la antigüedad, la crueldad en la antigüedad, y ahora el Estado y el nacimiento del Estado, ¿no? Empezaste con la compasión, que parece que deberías haber sido el último, ¿no? ¿Cómo imaginaste este proyecto tan grande, tan ambicioso? Pues en realidad son 3 libros, como has dicho muy bien. El primero en publicarse fue Compasión, pero en el plan original era el último. Lo que sucede es que, nada, claro. porque como has dicho muy bien, lo lógico es acabar con la compasión. Con la cura. Exacto, con la cura. Exacto, pero por razones editoriales, al final el calendario de publicación, porque han salido en 3 editoriales distintas, Ceodiciones, Encuentro, Rialp, pues llevó a que hayan salido en 3 años consecutivos en ese orden. ¿La maldad es necesaria para el nacimiento de un Estado? La maldad es el antídoto contra la maldad. ¿En qué sentido? Esto es la vieja tesis del fármacos, es una tesis que viene del mundo griego antiguo, según la cual, y por cierto se aplica a la medicina, el antídoto contra un veneno es una pequeña dosis de veneno, que es lo que funciona también en farmacopea, en el mundo farmacéutico. Es decir, tú no puedes combatir el caos, la violencia desatada contra los débiles, si eres el Estado sin ejercer violencia. El Estado ejerce violencia, la policial, los ejércitos, incluso el proceso de recaudación de impuestos se ejerce violencia. El monopolio legítimo de la violencia. Entonces, esa violencia legítima, por brutal que a veces haya sido en la historia, y doy muchos ejemplos de lo brutal que ha sido. No te ahorras ningún detalle. No, creo que es necesario que se visualice y que se empatice, aunque hayan pasado miles de años, con las víctimas de esa violencia. Pues creo que este Estado es necesario, es decir, la alternativa al Estado es el caos, la anarquía, y lo que la historia demuestra es que en situaciones de caos y anarquía los fuertes abusan todavía más de los débiles que en las situaciones incluso de estados tiránicos. Peor que un tirano es el caos. Incluso aunque ese tirano, ese estado tiránico pueda ejercer muchísima opresión y violencia, lo peor que le puede pasar a los débiles es que no haya una mínima referencia de poder público, de violencia legítima del Estado, ¿no? No hay barres completamente la idea o el mito, ¿no?, de cualquier idea de buen salvaje ni nada parecido. Es decir, las sociedades salvajes... Bueno, hablas mucho de Pierre Clastre, del antropólogo francés tan brillante y tan interesante, ¿no?, tan atractivo, ¿no?, por muchas cosas. Sí. Él hablaba de sociedades sin Estado, pero hablaba de una sociedad en guerra permanente, ¿no? Es decir, no hay... incluso si se quiere rescatar la idea de que existen sociedades preestatales, esas sociedades son extremadamente violentas, ¿no?, también. Es una cosa que aparece mucho en tu libro. Sí, sale mucho. Es una de las principales ideas del libro, es comparar el nacimiento del Estado y la civilización, cómo se crean verdaderos mecanismos que son trituradoras de carne humana, lo que se llama el Estado masacrador. Pues yo lo contrasto con el mundo salvaje, el mundo sin civilización, el mundo de la barbarie, y
este antropólogo que has citado y otros muchos, han probado que esas son sociedades en guerra. Pero sociedades que no hacen cualquier tipo de guerra, no una guerra regulada, es una guerra total. ¿En qué sentido? En que los antropólogos de la violencia en las sociedades primitivas han probado que en la inmensa mayoría de los casos no hacen distinción entre combatientes y civiles. Esta distinción es hija de la civilización, de manera que cuando hace la guerra entre una tribu y otra, exterminan o esclavizan a toda la población, incluidos mujeres y niños, de la tribu enemiga. Lo cual en la guerra entre estados ocurre a veces, pero en otras veces se crean reglas de combate, cosa que el pensamiento bárbaro no conoce. ¿Se ha matado más en nombre del Estado o en nombre de Dios? En nombre del Estado, sin duda alguna. O en nombre del Estado, en nombre de la nación, en nombre de las ideologías políticas, pero si nos olvidamos de lo que son las religiones políticas, los nacionalismos, que son fenómenos del siglo XIX-XX, totalitarismos, nacionalismos, en fin. Claro, es que ahí la cifra de muertos se multiplica porque la población humana se ha multiplicado. Luego, claro, aquí las estadísticas tienen un problema de comparación. Claro. Hacer análisis comparado de estadísticas no es lo mismo. Los genocidios totalitarios con una población mundial 10 veces superior a la de la sociedad preindustrial que las sociedades preindustriales. Si uno ve sociedades preindustriales y contabiliza masacres, el etnicismo y el Estado, en el sentido de este Estado masacrador, los despotismos orientales, en general los poderes políticos, sean salvajes en el sentido de sociedades sin civilización o con civilización, sin duda es el mayor asesino de la historia, eso sin duda alguna. Mucho antes de que surgieran los Estados-nación decimonónicos o los totalitarismos ideológicos, ¿no? Claro, porque matar para tener una buena cosecha, eso lo metes dentro de las muertes imputables al Estado. No, o sea, yo ahí distingo. Yo solo estudio, o sea, no estudio criminología, yo no estudio lo que es el homicidio criminal, no, yo solo estudio violencia política, institucional y legal. ¿En qué sentido? Que matar por una buena cosecha, si lo hace una familia, un individuo, es un crimen, tipificado en casi todas las civilizaciones. Pero si el Estado es el que destruye la cosecha haciendo la guerra, una forma de política de tierra quemada, eso es violencia política. Pero si el Estado te obliga a entregar tu hijo para ser sacrificado... Eso sí entra, claro, porque es violencia política legal. Yo solo he estudiado lo que era legal y lo que estaba además bien visto. Normalmente en casi todas las culturas lo que es legal tiene un cierto consenso social, ¿no? Pues esa es la violencia que me ha interesado, no la violencia criminal condenada por esas sociedades. Y desde luego un ejemplo muy bueno es el que has dicho, el tema de masacrar campesinos o destruir sus cosechas para matarlos de hambre. Eso que Stalin es muy famoso, el caso de Ucrania, el famoso Holodomor. En el caso del mundo antiguo es habitual el matar de hambre al enemigo, quemando todos sus medios de vida, ejecutando ganado, incluso hasta los perros, quemando sus cosechas. Hace poco tiempo hemos tenido la ocasión de asistir a un despliegue de violencia brutal, ¿no? Que es el caso del ataque terrorista, o por llamarlo así, ¿no? El pogrom en contra de los israelíes y del sur de Israel, ¿no? Por parte de Hamas, ¿no? Yo asistí al pase que hizo la Embajada de Israel de los documentos, de las documentales, y no tenía muchas ganas de asistir, pero fui porque creía que tenía que ver. Pero la violencia es que desborda la imaginación, ¿no? Los cadáveres decapitados con azadones, ¿no? Bueno, escenas tremendas, ¿no? Que parecían retrotraernos a momentos muy anteriores, ¿no? Bueno, relacionadas también con gente como el ISIS, ¿no? Y todas estas historias. Pero ¿haces alguna hipótesis o tratas de conceptualizar el por qué, ¿no? La existencia de este núcleo duro, ¿no? De la violencia en los seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, antes de responder a eso, si te parece bien, me gustaría comentar algo de lo que has mencionado respecto al ataque terrorista de Hamas. ¿En qué sentido? Creo que has apuntado algo muy importante. Hay una violencia absolutamente brutal que tiene una característica que es, por un lado, el ensañamiento innecesario, o sea, no se limitan solo a eliminar o a violar o a secuestrar, sino lo exhiben, y hay una política de exhibición de esa crueldad, en el sentido de que muchas de las imágenes peores las grabaron ellos mismos. Esto es nuevo / antiguo. ¿En qué sentido? En que en el siglo XX, si uno piensa, por ejemplo, en Stalin o en Hitler, taparon sus gulags y sus campos de exterminio, los escondieron. Lo que ha hecho Hamas, como has dicho, como lo que ha hecho ISIS, es exhibir esa violencia absolutamente brutal, innecesaria,
ese sadismo, es sadismo político, ¿no? Violaciones, decapitaciones, violencia contra niños. Evidentemente la violencia, y ahora vamos a la teoría antropológica, es omnipresente, ubicua en la historia humana, pero hay dos momentos en la historia de la violencia. Uno, el inicial, donde los estados, buena parte de su iconografía, su arte, es la exhibición de esta violencia. O sea, en lugar de ser cámaras o móviles grabando, es el arte asirio, el arte romano, el arte griego exhibiendo esa violencia, violaciones, asesinatos en masa. Llega el cristianismo y eso se tapa. No desaparece, pero se oculta. Y es curioso que un mundo postcristiano como el del terror jacobino o el terror nazi, o las dictaduras comunistas del siglo XX, siendo anticristianos, han tapado la violencia por una especie de hipocresía hija del cristianismo de lo hacemos pero no lo enseñamos. Qué interesante. Esto es muy interesante. Pues Hamas e ISIS, quizá porque no ha habido esos siglos de cristianismo en su background o porque están volviendo a tácticas antiguas, usan esta imagen de la violencia y la crueldad como estrategia de terror. Es el terror exhibido, innecesario, gratuito, sadismo. Pero por supuesto es a propósito, porque podrían haber tapado o escondido lo que hicieron, y no quisieron esconderlo, quisieron exhibirlo. Desde luego, sí. Fue brutal, esas imágenes. Yo siempre me acuerdo de la chica esta que la cortan, es tremendo. El tendón de Aquiles, en fin. Hacía siglos que no se visualizaba una violencia así, normalmente se ha hecho, pero se ha tapado. Claro, y encima multiplicado. Es que se han hecho cosas así, pensad en genocidio hutu con machetes y cosas por el estilo, pero se han tapado. Es que ellos querían que se viera, jamás quería que se viera. Esto es nuevo, muy antiguo. Sí. Sí. ¿Grecia se libra? Grecia es muy parecida a esto, un poco más civilizada. Quizá Roma exagera más la exhibición de esta violencia en su iconografía, en su arte, hay muchos más ejemplos romanos, pero sí ejemplos griegos de exhibición de violencia, de violaciones de prisioneras de guerra, por ejemplo, de masacres, aunque los griegos son un poco más comedidos. Ahora, en cuanto a ejecución, por ejemplo, de matanzas en masa de civiles, la guerra del Peloponeso está llena de ejemplos donde, por ejemplo, la Asamblea Ateniense, esto lo cuento en Imperios de Crueldad, votó democráticamente a exterminar a la población de una ciudad que se ha rebelado, incluidos mujeres y niños. Votación de la democracia ateniense, ¿no? Luego ni siquiera Grecia, que es lo más civilizado del mundo antiguo, se libra del todo. Claro, luego ya con Roma entramos en la parte de la violencia como diversión, ¿no? Hacia el pueblo. Eso es tremendo. Es una de las cosas que más me sorprendió. Ahora vamos al Coliseo y nos hacemos nuestra foto allí. En efecto, en efecto. El Coliseo, no se es consciente que se está visitando un campo de exterminio. No solo un lugar de espectáculo aquí, de cara al espectador que no pueda a lo mejor percibir la diferencia. No hablo de los juegos de gladiadores, el Munus Gladiatorum, que efectivamente era algo que tenía cierta belleza, es como un combate de boxeo con espadas, es verdad que no había libertad, salvo muy pocos gladiadores, de elegir estar allí, pero no hablo de eso, hablo de los intermedios, en efecto, los tremendos intermedios. Los intermedios incluían crucifixiones, gente quemada viva y luego la damnatio ad bestias, que era la condena más popular, que es atar a alguien a un poste para que lo devoren las fieras. Y esto, la publicidad que había en los foros, ha demostrado por los arqueólogos que era subrayado en la publicidad como parte del atractivo para aquel que compraba la entrada. Habrá crucifixiones como llamado a compra usted una entrada porque no solo le vamos a dar un acicate, no le vamos a dar solo gladiadores, le vamos a dar este espectáculo. Y el hecho de que, por cierto, lo critican Séneca y San Agustín, algunos de los que criticaron esta violencia como espectáculo son Séneca y San Agustín, pero en general estaba absolutamente normalizado el suplicio público como la principal diversión del pueblo. Y esto es llamativo, cómo estaba banalizado este concepto de Hannah Arendt, ¿no? Hay una banalización de esta violencia cotidiana como espectáculo de masas. Y deshumanización, claro. Exacto, deshumanización profunda. Si tú te diviertes viendo a alguien siendo quemado vivo, crucificado, es que estás profundamente deshumanizado, sin duda, sin duda. Hay una tendencia que se entiende, en cierto sentido, que es cuando se hace historia, cuando hablas mucho de la historia, de la prehistoria, ¿no? Dejar de lado la violencia, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de la caza,
en fin, de cosas muy bonitas, muy interesantes, de las pinturas, y dejamos de lado completamente, nos olvidamos de la violencia, ¿no? Tus libros en este sentido son un muy buen recordatorio, ¿no? de esa presencia siempre del respeto. Pero ¿por qué necesitamos olvidar, o sea, por qué necesitamos censurar esa parte? Porque bueno, una cosa es que estemos pensando todo el día, como tú has tenido que pensar durante muchos años, en estas atrocidades, y otra cosa es que cuando se habla de Roma no se hable de esto, cuando se habla de las civilizaciones de la prehistoria no se hable de esto. Es decir, deberíamos ser capaces de tener una visión un poco más amplia, ¿no? de la realidad del ser humano y de lo que ha sido. Es un tema que me parece decisivo y de hecho es otra de las motivaciones para escribir los libros. En Imperios de Crueldad hablo de la idolización del pasado clásico. Hay que tener en cuenta que no se entienden las revoluciones sin la idolización del pasado clásico, en el sentido de que Roma y Grecia son el modelo político al cual se aspira a volver, y por tanto por un lado hay un blanqueamiento de ese pasado, hay una tradición que lo blanquea, incluida la tradición cristiana, que está enamorada del mundo clásico, y el Renacimiento italiano o la época medieval, cuando piensa en Grecia y Roma, no piensa en eso, quiere olvidar eso. Y luego está el extremo, por ejemplo, del nacionalsocialismo, donde se recupera todo tipo de atrocidades cometidas por griegos y romanos, que eran el modelo de Hitler, cosa que a veces no se recuerda, que por encima de otros modelos lo que más admiraba a Hitler y también Mussolini era el Imperio Romano. Pues bien, ellos hacen una recuperación deliberada de esas masacres y barbaridades, por ejemplo el urbicidio, para justificar. Hitler, por ejemplo, menciona cuando quiere destruir Leningrado hasta la última piedra, recuerda lo que hicieron los romanos con Cartago o con Corinto. Pero hay una segunda, podemos decir, operación consciente o inconsciente de blanqueamiento del pasado, que tiene más que ver con lo que decías de la prehistoria. Ahí lo que los arqueólogos de la violencia llaman la pacificación del pasado. La pacificación del pasado es, en las narrativas prehistóricas, intentar evitar a toda costa dar la impresión de que la violencia es omnipresente. Claro, porque esto llevaría a la conclusión, a la cual muchos no quieren llegar, de que el ser humano tiene una tendencia innata a la violencia. Hay antropólogos que parten de esa premisa y otros que no. Aquellos que parten de la premisa de que la violencia es hija de una mala educación, que es una creación cultural, y que el ser humano, si estuviera bien educado, su corazón le saldría solo empatía por el débil, pues claro, si encuentran evidencias constantes de violencia, tienen que forzar mucho las cosas para decir, bueno, esto es una cuestión del tipo de sociedades concretas, y empiezan a hacer todo tipo de teorizaciones complejas. Yo creo que hay que hacer caso a los arqueólogos de la violencia, que con las estadísticas en la mano prueban que no hay evidencia de sociedades pacíficas, que no la hay. Y luego los antropólogos culturales actuales, los que trabajan con tribus primitivas actuales, desde el siglo XIX hasta ahora, pues creo que la estadística era de 5.000 sociedades primitivas estudiadas, solo 10 no practicaban la violencia a gran escala. 10 de 5.000. Es que los números son tozudos, son muy tozudos, ¿no? ¿Y ahora cómo encaja en nuestra sociedad la violencia? Pues sabes que se habla incluso del hombre blandengue. Bueno, es que esa tendencia... Sí. Estamos intentando cambiar nuestra naturaleza humana. El tema es que, por un lado, hay una cuestión, yo lo decía, que la compasión es la cura de esa crueldad, pero cuando la compasión es ideológica, es artificial, esta solidaridad, podemos llamar de supermercado, facilona, pensamiento débil, discurso de la víctima, donde la víctima siempre tiene razón, donde todo tipo de épica, marcialidad es mal vista, casi como una especie de fascismo, cuando es algo propio de nuestra tradición cultural, la nuestra y la de cualquier cultura humana. Pues bien, esa reinvención del ser humano, esto Dalmacio Negro lo ha escrito muy bien, ¿no? y otros pensadores, creo que como falsea la naturaleza humana, al final va a producir, o ya está produciendo, un cierto efecto rebote, que esto pendular. Ya pasó, acordémonos de las críticas que hacía Nietzsche al hombre blandengue, no me acuerdo el término exacto, del 19, aburguesado, pacifista, convencido de que la civilización iba a acabar con el mal y la violencia. Pues bien, ya sabemos lo que Nietzsche se ríe de esa gente, pero luego digo gente que no se reía solo, sino que propuso el extremo contrario, el nazismo, por ejemplo.
cuidado a ver si al intentar violentar la naturaleza humana y negar todo lo que tiene esa naturaleza, en el sentido de unas tendencias, en vez de reconducirlas se quieren suprimir, pues nos vamos a encontrar, y yo, algunos jóvenes yo ya lo percibo, pues una burla de lo que es la compasión, un rechazo a todo lo que es la ética de cuidado del débil y el vulnerable, y una especie de retorno a la idea de los dioses fuertes en un sentido no positivo sino negativo, que es algo que me preocupa mucho. Yo me he encontrado con gente que mezcla la crítica a este pensamiento débil de la víctima por encima de todo como una especie de apología de la violencia como forma de vida, y me da unos ecos años 30 que son preocupantes. Luego, como has dicho muy bien, cuidado, podemos acabar en otro extremo. Es que ser mansos es una opción. El manso sabe que es violento, pero elige ser manso. Exacto. Es la paradoja en la que estamos metidos, porque te acuerdas, ¿no?, de lo que decía Rorty, ¿no? Progreso de una sociedad se mide por el grado de intolerancia hacia la crueldad que practica, ¿no? Cuanto más civilizada es una sociedad, menos crueldad hay, ¿no? Eso es un hecho, es una reflexión muy importante, ¿no? En línea con unas tuyas en Compasión y en el libro sobre la antigüedad, ¿no? Pero luego está el otro lado en el cual la incapacidad para percibir la realidad de la violencia en nuestras vidas, y además incluso en nosotros mismos, es decir, ¿no?, una especie de censura que hace que de pronto la violencia pueda surgir en otro sitio y relegitimada, ¿no?, por esa ceguera. A mí eso también me espanta. Volviendo a Israel, mucho. El momento ese de la gente en el concierto, metida en su mundo, y llega la violencia. Llega lo que existe también en este mundo y que nos negamos a ver. Bueno, además juega otro aspecto, es que es la victimización de ciertos grupos, ¿no? La victimización del judío. Hay grupos que siempre son víctimas, ¿no?, y que deben serlo, y que justifican ciertas cosas, ¿no?, porque eso es otra característica de la violencia pues moderna. Yo me imagino a ese joven bailando y que llegue alguien con un hacha y que no se pueda creer lo que le está pasando, pero es que vives ahí, vives en esa frontera. Es que esas son las armas con las que juega el enemigo, ¿no? Esa escena del concierto todavía estoy impactado por ella. Ellos vivían, esos pobres chavales, vivían en un mundo donde creían que eso no era posible y les vino la realidad a visitar de una forma terrible. Y al hilo de esto que tú decías, José María, la cuestión de la víctima, cómo es usada, es llamativo. En el mundo antiguo el discurso es yo soy el más fuerte. El bueno es el fuerte, incluso está en la Ilíada de Homero, ¿no? Bondad y fortaleza estaban unidos, ¿no? Excelencia. Pero vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere ser víctima. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, los extremistas de un lado y del otro, como los extremistas de extrema izquierda son incapaces de empatizar con las víctimas israelíes. ¿Por qué? Porque consideran que los palestinos, al ser las víctimas por excelencia, todo aquello que hacen hay que buscar una forma de comprenderlo, justificarlo, y se niegan a condenarlo, se niegan en otro extremo, como los israelíes son las víctimas por excelencia, en el sentido descendientes del pueblo que más ha sufrido en la historia, que son los judíos, todo lo que hace el Estado de Israel en Gaza está bien, porque como son un pueblo víctima. Entonces, en los dos casos he percibido, es verdad que hay en el centro estamos los que empatizamos con las víctimas de los dos lados, pero hay personas incapaces de empatizar con lo que es la víctima que han elegido lo que haga. Como es víctima le puede hacer lo que quiera, no, ese es el problema, que es que el discurso de la víctima le da la razón a la víctima siempre, no. Es que esto es como coger la original empatía hacia el débil, que es uno, como has dicho, el gran avance probablemente de la civilización es la compasión hacia el extraño, convertirlo en una caricatura, donde como tengo compasión de esta víctima, ahora esta víctima puede hacer lo que quiera, que será moral y será verdadero además, ¿no? Este es el problema de nuestra época, yo creo. ¿Los estoicos se libraron de esto? Sí, Dime por supuesto, sí. Se libraron, por supuesto. No, eran gente seria. Eran gente seria. Y Marco Aurelio esta también. demagogia también, quizá yo lo que le critico, no a Séneca, o a Epicteto, o a Musonio Rufo, hay estoicos muy empáticos, muy compasivos, pero Marco Aurelio no era una persona especialmente compasiva. Yo lo admiro muchísimo, pero hay otros estoicos mucho más referenciales desde el punto de vista de la compasión que Marco Aurelio. Bueno, el poder no se puede permitir la compasión muchas veces, ¿no? Se lo puede. Hombre, en la tipología clásica
el soberano compasivo tenía un plus, ¿no? Por así decirlo. En efecto. Pero hasta cierto límite, ¿no? La compasión es peligrosa incluso. Sí, la compasión romana es clemencia. Es clemencia. No es compasión, es clemencia. Es exactamente clemencia. Pueden ser muy clementes, pero claro. Compasión es peligrosa. Sí, para ellos. Es peligroso, pero siguiendo un poco la línea de Nuria, ¿algo hemos avanzado? Sin duda, no. A pesar de esta crítica que he hecho, que es más post-mayo del 68, yo creo que la situación occidental sobre todo y lo que Occidente ha irradiado, evidentemente estamos muchísimo mejor que en el mundo antiguo. Eso lo tengo, ha habido un avance sin duda. Yo que no soy progresista, es decir, no creo que la historia sea siempre un progreso, a veces vamos hacia atrás, en este tema sin duda. El problema es que estamos enfermos de una compasión casi caricaturesca, ¿no? Donde que le pasa algo a un perro importa más que cientos de miles de personas sufriendo en otro sitio. O sea, hemos caído en la caricatura de la compasión. Pero prefiero eso que los asirios despellejando a la gente viva de la calle, ¿no? O sea, hemos mejorado, sin duda. También hay pruebas, por así decirlo, en la historia en las que cuando se propone seriamente una moral que llega a ser una religión en la que la compasión juega un papel importante, el éxito de estas corrientes es enorme. Por supuesto el cristianismo, pero también el budismo en China, que era una sociedad muy inhumana, y el budismo atrae a muchísima gente precisamente porque es la primera vez que se propone algo humano, sin duda, una rehumanización de la sociedad. Es lo que llama la era axial, que habla Jaspers, y en Compasión hablo de eso. China e India, gracias a figuras como Mozi, Confucio, Buda, se produjo algo muy parecido sin llegar al extremo. O sea, los niveles de Occidente no los ha alcanzado, creo, nadie, ¿no? Y esto no es eurocentrismo. Pero, como has dicho muy bien, China e India cambiaron a muchísimo mejor gracias a la acción de estos maestros de la compasión, sin duda. Es un libro muy gore. Hay que decirlo. Son duros de leer, porque no oculto nada. Cuando se piensa en que en mi libro hay muchos pasajes de textos antiguos donde aparecen verdaderas barbaridades, y es algo gore, como tú decías, claro, yo lo que quiero es que el lector empatice, como he dicho antes, pero sobre todo que vea que no son mis teorías. Es decir, que vea cómo realmente fueron las cosas, porque si no es prestar credibilidad a lo que yo pueda decir, que puede ser muy opinable. Si lo leen por sí mismos, creo que el efecto es mucho más potente que si yo teorizo sobre ello, ¿no? Y qué obsesión con los niños, ¿eh? Sí. En todas las culturas, por llamarles algo. Digo, por llamarles cultura, ¿eh? Bueno, son culturas, culturas de crueldad. Muy sofisticadas muchas veces. El tema es que el niño, claro, pasa en algunas de esas culturas a ser una víctima, por ejemplo, de sacrificio humano, o de infanticidio. Grecia y Roma practica el infanticidio, no solo el eugenésico, como se suele decir, sino el infanticidio a criterio del padre durante los primeros 10 días de vida, que a veces se nos habla del infanticidio genésico espartano y se olvida que es que en Atenas o en Corinto simplemente el padre, si el niño no lo quería, lo abandonaba a los primeros 10 días de vida en la calle. O sea, es decir, es algo que hoy día parece una aberración y era lo normal. Y con los muertos. Alguien atribuye el éxito del cristianismo a que acogían a los extranjeros y enterraban a los muertos. En efecto. Que es un asunto muy importante. La violencia contra los muertos es otro mundo que a veces ni siquiera logramos imaginar. En las cosas de Israel el asunto, había una llamada telefónica de un terrorista que decía de un cadáver que habían llevado a Gaza, exhibirlo, colgarlo, y dice, no, mejor crucificarlo, es decir, la vuelta a la gran humillación de exhibir los cadáveres crucificados, ¿no? Es decir, lo de los muertos es un extremo de violencia bestial, precisamente porque es completamente, en cierto sentido, gratuito. Claro que no es gratuito desde quien la ejerce, es muy simbólico. Está bien pensado. O sea, no es un arrebato de ira, no. Está planificado, eso está bien meditado. Sí. Bueno, pues vamos a recomendar los 3 libros, si os parece, los tengo por aquí. Compasión, una historia, publicado por el CEU. Imperios de crueldad, de Ediciones Encuentro. Y Iniquidad, que yo lo recomiendo. Claro, iba a decir un libro muy entretenido, pero quizá no quede muy bien decir que es muy entretenido, pero desde luego está tan bien escrito, tan detallado y tan bien hilado. Es verdad, la fotografía de toda la humanidad, publicado por Rialp. Pues Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Pues nada, hasta la próxima, José María. Hasta la próxima, hablaremos a lo mejor de la bondad. De la bondad.
Pero invitaremos también a Alejandro. Te atreves también con la bondad. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias a todos por estar ahí.